Sé escéptico y aprende a escuchar. El quinto acuerdo del doctor Miguel Ruiz. El escepticismo es una corriente filosófica que expresa duda frente a un escéptico donde se excluye, frente a una opinión donde se excluyen mutuamente la afirmación y la negación. El escéptico realmente lo cuestiona todo. Frente a una persona con estas características, lo ideal es aprender a escuchar con el propósito de comprender. Sinónimos del escepticismo: desconfiado, agnóstico, vacilante, incrédulo, inseguro, decidente. Antónimos: convencido, seguro y confiable. ¿Cuál es la intención detrás de las palabras? Conocido también como intención comunicativa. Hace referencia al propósito o al objetivo final que tiene el emisor al rato de transmitir un mensaje oral o escrito. El poder de la duda. Actúa como un motor de conocimiento, activa el pensamiento crítico y permite la evolución intelectual, con el único propósito de evitar el estancamiento mental. Funciona como una herramienta de prudencia que fomenta la consulta, la investigación y la revisión, y sobre todo facilita la mejora continua, reconociendo los límites del propio ser. Beneficios de la duda. Es una postura ética que protege la dignidad ajena, evitando el juzgamiento prematuro por sospechas o por prejuicios. La duda constructiva. Ahí está entrando Grisela. La duda constructiva, usada correctamente, actúa frente a la incertidumbre y la incertidumbre que se convierte en un obstáculo, impulsando las mejores decisiones personales y profesionales. Dudar es una manera de ser para estar en este mundo. Es el reflejo de quienes somos. Para el filósofo Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Con esta cápsula comenzamos nuestro proceso de ventana educativa y cultural, que hoy tiene prácticamente el propósito de hacernos saber cuál es el quinto acuerdo del doctor Miguel Ruiz. En consideración que ya estudiamos los cuatro anteriores en un solo libro, este quinto está también en un solo libro, y es lo que decimos: tenemos que practicar aquello de que leemos por autor. Y eso nos da una clara idea de quién es ese personaje que ha escrito tanta belleza, tanta sabiduría, para que nosotros hoy disfrutemos de ese contenido de valor. ¿Cómo va a ser la dinámica del día de hoy? Vamos a escuchar las opiniones, que han rescatado, dependiendo de la perla, dependiendo de la reflexión. Vamos a escuchar. Va a ser muy puntual el feedback para precisamente optimizar el tiempo, y al final ya retomaremos con la palabra que identifica este proceso. Así que vamos a comenzar. Ramón me pidió ser uno de los primeros y lo vamos a escuchar a Ramón. Disculpa un momentito, Ramón, doctora. Colocó a Amalia como coanfitrión. Si quiere, le quita entonces el coanfitrión a Amalia Ah, para ya, que ya, me ok, lo sí pueda me hacer quito. Ok, y muy pueda bien. también apoyarle. Gracias. Ok, ahí está, muy bien. Ok. Perfecto. Pero yo no sé las personas que están. Ya, no, tranquila, no te preocupes porque como también estás ahí en el celular se te complica un poquito. No te Sí, preocupes. claro, Ajá. claro. Si Gracias, no te Amalia. vamos a poner en apuros porque ahí ya te complicas. Ok, muy bien. Escuchamos a Ramón. Sabiendo que la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir y nos pone en condiciones de retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa, la escucha viene a completar el proceso de comprender. El doctor Miguel Ruiz, en su libro El Quinto Acuerdo, completa y enriquece lo planteado en su anterior, que lleva por título Los Cuatro Acuerdos, inspirado en la tradición tolteca. El quinto acuerdo sencillamente expresa: sé escéptico, pero aprende a escuchar. Nótese que este acuerdo utiliza el verbo escuchar y no el verbo oír. ¿Hay diferencia entre una y otra acción? Por supuesto que sí. Oír es el acto físico de percibir sonidos con el oído. Es algo pasivo, como cuando se oye el ruido del fondo.
Escuchar es un proceso activo, más profundo, que incluye entender el significado que implica prestar atención, comprender e interpretar lo que se oye. Requiere concentración e interés. Si bien, como cita el doctor Ruiz, el modo de ser escéptico consiste sencillamente en ser consciente de que toda la humanidad cree en mentiras. Sabes que los seres humanos distorsionamos la verdad porque estamos soñando y nuestro sueño es solo un reflejo de la verdad. El modo de ser escéptico no significa ser solamente incrédulo. Cuando se aprende a escuchar, surge la capacidad de asumir que la otra persona puede tener una intención positiva o una explicación razonable para sus acciones o palabras. Incluso si no entendemos completamente el contexto o tenemos incertidumbre, podemos ser más comprensivos. Al no juzgar precipitadamente, damos espacio para la explicación y es cuando, con generosidad, podemos conceder el beneficio de la duda, que es una forma de mantener la mente abierta y no dejar que las vacilaciones o suposiciones nos lleven a malinterpretar algo, más aún cuando no existe un historial o prejuicios previos. Donde quiera que vayamos, oiremos y aún escucharemos todo tipo de opiniones que nos podrán decir lo que deberíamos hacer con nuestras vidas. No les crean. Hay que ser escépticos, pero aprendamos a escuchar para elegir y ser responsables de todas las elecciones que hagamos en nuestra propia vida, que no es la vida de nadie más. Así descubriremos que lo que se hace con nuestra vida no es asunto de nadie más. Se puede decir que todos nosotros decimos mentiras de un modo u otro, y no es porque queramos mentir, es a causa de lo que creemos, es a causa de los símbolos que aprendimos y la manera en la que aplicamos todos esos símbolos. Sin embargo, una vez que se cobra conciencia de esto, el quinto acuerdo adquiere verdadero sentido y puede cambiar para bien nuestras vidas. Muy bien, Ramón, fantástica tu exposición. Qué hermoso porque haces esta diferenciación entre oír y escuchar. Y mira que yo estaba leyendo algo y en eso había un ejercicio que dice, di algo y pregúntale al que te está escuchando, ¿qué oíste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué entendiste? Son cosas diferentes. Y de pronto solo yo no escucho y menos entendió. Ahí está el detalle. Y eso viene también en un tema que se llama la falsa ilusión de la comunicación, donde yo creo que sí me entendieron y el emisor opina a su antojo, dependiendo de muchos factores, de su marco cultural más la visión que tenga del oyente. Ahí es donde se complica un poco el tema. Así que no solo depende a veces de lo que nosotros queremos decir, sino también de lo que el otro esté interpretando. Muy bien, Manuel, fantástico. Me dejas pensando también con esa reflexión que hoy nos aportas. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Amalia, el micrófono. El quinto acuerdo de Miguel Ruiz y de su hijo José Ruiz. Antes quiero dar la explicación de dos palabras, acuerdo y símbolo. ¿Qué es un acuerdo? Es una resolución premeditada de una persona o de varias. Según la Biblia, es unir los corazones. Y el símbolo es un elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo. La bandera es un símbolo nacional. También, símbolo es una figura estilística, un tropo, un recurso de estilo, ya sea en poesía o en narrativa. Por ejemplo, el anillo, el espejo, la paloma, el búho, los laureles, las cadenas, el corazón, la balanza
son ejemplos de símbolos. Estos dos conceptos que aparecen en el quinto acuerdo, tenemos que comprenderlos primero para lograr entender mejor. El quinto acuerdo nos invita a despertar la conciencia, a cuestionar nuestras creencias que nos limitan y dejar de aceptar como verdad todo aquello que nos achica. Sé escéptico, es un acto de valentía. ¿Esto que creo me libera o me encierra, me aprisiona? Y aprender a escuchar es un acto de sabiduría. Cuando dudas con conciencia y escuchas con presencia, recuperas tu poder personal. Dejas de vivir según creencias ajenas y empiezas a construir tu propia verdad. Hoy quiero invitarte a algo simple, pero profundamente transformador. Dejar de creer todo lo que escuchas. Dejar de creer todo lo que piensas. Porque muchas ideas no nacieron contigo. Muchas ideas son producto, y tú eres el producto, de la domesticación. Las heredaste, las aprendiste, lograste a través de la repetición tantas veces incorporarlas como una verdad. También cuestionar tus creencias, o ellas van a seguir decidiendo en tu vida. Cuestionar o seguir dormido. Esa es la alternativa. Si sigues dormido, estarás siempre limitado y no podrás elegir la verdad. Tu poder comienza el día que dejas de creer lo que te empequeñece. Dejas de reaccionar. Sé escéptico. Es un acto de valentía consciente. Elegir tu verdad es elegir tu mejor versión. El quinto acuerdo nos propone un acto de poder personal. Ser escéptico con conciencia, no desde el miedo, sino desde la libertad. En una parte del libro habla sobre el niño. El niño, desde el momento que nace, el niño trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es la presencia de un ángel, de un mensajero, de un ser humano que es mensajero del infinito en un cuerpo humano. El infinito crea un programa solamente para ti y todo lo que necesitas está en ese programa. Cuando eres pequeño sigues tus instintos, sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, pero ¿qué sucede al crecer? Empiezas a utilizar símbolos y ocurre el famoso símbolo de Santa Claus. Hubo una época en tu vida que eras completamente dueño del poder de tu creencia. Vas a la escuela y escuchas. ¡Ah! ¡Ay, mira ese niño! Todavía cree en Santa Claus. ¡Ja, ja, ja, ja! El famoso bullying. Tarde o temprano descubrimos que Santa Claus no existe. ¿Te acuerdas de tu reacción? ¿De cómo te sentiste cuando descubriste que son los padres? En el caso de mi nieta, recibe regalos de padres, abuelos, tíos, padrinos. ¿Qué sentirá cuando descubra la verdad? Yo no crié a mis hijos con ese concepto. ¿Por qué?
Caemos en una falsa creencia porque no existe, es un mito motivado por una bebida gaseosa que le pone sombra al niño Jesús, que es el verdadero centro de Navidad. Ese es el regalo de Dios. ¿Qué ocurre? Además, si un niño se comportó mal y recibe una bicicleta porque sus padres tienen más dinero, él sufre porque recibió menos. Entonces, no hay una motivación para portarse bien, para ser mejor, porque no recibió una recompensa. El símbolo de Santa Claus demuestra de qué modo creer en una mentira, aunque sea inocente, puede hacer surgir emociones que sentimos como un fuego que quema nuestro interior. Cuando recuperamos nuestra conciencia, vemos que nosotros creíamos en una simbología entera. Recuperemos la conciencia. Volvamos a ser flexibles. Si ya no creemos en todo, lo que sabemos nos hace sufrir. Entonces, como por arte de magia, el sufrimiento desaparecerá. ¿Cómo lo hacemos? Actuando fuera. Y la acción hace cambiar las cosas. Y como corolario, en el quinto acuerdo dice, sé escéptico, mantén los ojos y los oídos abiertos. Atenta a la mirada, firme el oído y la boca en silencio. No creas todo, cuestiona todo. Nada más. Muy bien, Amalia. Muy buen resumen, rescataste mucho contenido. Puedo decir que me encantó el despertar de la conciencia, cuestionar las creencias, dudar con conciencia, que también me llamó la atención como lo dijiste. Somos producto de la domesticación y todo lo que tiene que ver con qué es lo que creemos, a quiénes creemos y cómo creemos y hasta cuándo creemos también. Ese es otro tema, ¿no? Interesante. Así que muy buen aporte. Y para la próxima, mi querida Amalia, un poquito reducir el tiempo, exactamente, porque recordemos que tenemos el plazo máximo de 1 a 3 minutos, ¿de acuerdo? Reducir un poquito el contenido para la exposición. Muchísimas gracias. Bienvenido Manuel, Zulay, Flor Natalia y Mariale. Como Estuvo dirían, excelente. Estuvo soy la excelente. reguera. Sí, tranquila, nos puede pasar, no te preocupes. Estuvo interesante la información que cuenta muchísimo. Muy bien, vamos a escuchar a Glexi. Glexi, que tienes que aportarnos hoy. El micrófono. Un momento, que se me cerró algo por acá. De pronto le doy pase a Sí, la por doctora favor. Alejandrina. Ajá. Alejandrina, ¿estás preparada ya? Ok, te escuchamos. El micrófono. Oye, que vengo 2 días nomás. Hola, ahora sí, ¿sí me Ahí escuchan? sí, perfecto. Ok. Hoy quiero invitarles a un viaje interior. Un viaje que no se recorre con los pies, sino con la conciencia. Don Miguel Ruiz nos recuerda desde el primer capítulo que no venimos a aprender quiénes somos, sino a recordar lo que hemos olvidado. Hemos sido domesticados por creencias, juicios y miedos que no nos pertenecen. Y sin darnos cuenta, aprendimos a dudar de nuestra propia verdad. Recordar cómo lo hacían nuestros abuelos, cuando al amanecer encendían un copal o incienso y escuchaban todos en el silencio antes de aprender, antes de hablar. Y don Miguel Ruiz nos recuerda que la verdadera maestría personal comienza cuando dejamos de creer todo lo que pensamos
En los primeros capítulos, el autor nos habla del poder de la atención y de la palabra, ese espejo invisible en el que construimos nuestra realidad. Cada creencia es un acuerdo. Algunos nos liberan y otros nos encadenan. Y sin embargo, los seguimos firmando todos los días sin leer la letra pequeña del miedo. Don Miguel nos lleva entonces a reconocer algo esencial. No vemos al mundo como lo es, lo vemos como somos. Cada persona vive en su propio sueño y muchas veces confundimos ese sueño con la verdad absoluta. Y así nacen los conflictos, las heridas y los silencios que duelen. El autor nos confronta con una idea poderosa. El conocimiento no es lo mismo que la verdad. Saber no significa comprender y comprender no significa ser libre. La libertad llega cuando cuestionamos lo que creemos cierto y abrimos espacio a la escucha auténtica. El quinto acuerdo, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Es las voces que nos dicen, no puedes, no vales, así son las cosas, pero abiertos a escuchar con el corazón, sin suponer, sin interpretar, sin imponer. Escuchar no para responder, sino para comprender. Porque cuando escuchamos de verdad, dejamos de reaccionar y empezamos a despertar. Don Miguel nos recuerda que la maestría personal no es perfección, es coherencia. Es vivir con integridad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es dejar de luchar contra nosotros mismos y reconciliarnos con nuestra propia esencia. Que el quinto acuerdo sea ese farol encendido en nuestro camino para dejar de vivir en esa neblina de las suposiciones y caminar con claridad, humildad y amor. Porque cuando escuchamos con conciencia, el sueño cambia y nosotros también. Hoy, este libro nos deja una perla de sabiduría. La verdad no necesita defensa, solo presencia. Excelente, maravilloso cierre, querida Alejandrina. No necesita la verdad, no necesita presencia, solo esencia. Maravilloso. ¿Qué me gustó también de aquí? El inicio, el viaje interior que no se recorre con los pies, solo con la conciencia. Necesitamos estar activos, presentes, para que tomemos las cosas que nos están pasando con la madurez que corresponde. Y también me encantó el espejo invisible que nos permite ver nuestra realidad. Gracias, Alejandrina. Por allí, a eliminar, a suprimir el entonces, el pero y también la posición sobre el escritorio. Estuviste así un poquito, Alejandrina, apoyada en el escritorio. Así que vamos a ir de todas maneras practicando estos pequeños detalles para cuando nos toque nuestras disertaciones, sean sencillas o no tan sencillas, igual hacerlo de la mejor manera. Muy bien, gracias, Alejandrina. Vamos a escuchar a Valeria. Valeria, Buenas noches. hola. Yo antes que todo quiero comenzar con una pregunta y quiero preguntarles que ustedes no se responden. ¿Ustedes alguna vez no se han sentido esclavos de sus propios pensamientos? Hay que ponernos a pensar que todo lo que sabemos, como por ejemplo nuestro idioma, nuestros valores, Valeria, no se te escucha. ¿Puedes acercarte un poquito más? Está un poquito difícil ¿Se escuchar. escucha? Ahí sí, un poquito más. Okay. Yo quiero preguntarles si ustedes no se han sentido como esclavos de sus propios pensamientos, porque hay que ponernos a pensar que desde que somos niños, todo lo que nosotros sabemos, como por ejemplo nuestros idiomas, nuestros valores y nuestros miedos, son un código que nos enseñaron. José Ruiz, en el quinto acuerdo, dice que vivimos en un sueño que fue creado por símbolos, que no vemos la realidad, sino que vemos lo que creemos en ella. Yo a esto le llamo que todo está en el programa, porque desde niños nos domestican como animales mediante premios y castigos. Aprendemos que, por ejemplo, un bolígrafo se llama así porque de esa forma nos lo enseñaron nuestros padres. Pero nosotros nos hemos puesto a pensar y analizar más allá de lo que nos enseñan y preguntarnos por qué se llama así. Realmente nos quedamos con los que nos dicen y ya. Entonces, esto es muy importante porque siempre hay que cuestionar lo que nos dicen y hablar más, investigar más y conocer más sobre esto. Otra cosa de la que también habla José Ruiz es que debemos ser impecables con nuestras palabras, como también habló en el libro de los 4 acuerdos.
Ser impecable con la palabra no es solamente no mentir, sino es utilizar el lenguaje para no atacarte ni a ti mismo ni a los demás. Y tampoco debemos tomar nada personalmente ni hacer suposiciones. El autor citó la siguiente frase: lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad. Cuando eres inmune, dejas de ser víctima del sufrimiento innecesario. La verdad no tengo mucho que opinar porque siento que la misma frase ya lo dice todo. Porque cuando los demás nos dicen algo malo, no siempre es por un bien, porque no siempre tienen buenas intenciones y no siempre quieren lo mejor para nosotros. Gracias. Muy bien, Valeria, 15 añitos. Una promesa, una promesa. Valeria, vamos a trabajar desde ya la posición del marco americano. Prácticamente se te ve desde la ceja hacia abajo, es decir, ubica mejor la cámara para que podamos apreciar todo tu rostro. Así como estás ahorita en este momento, te podemos ver. Y siempre de frente a la cámara para que puedas entregarnos tu contacto visual, que es prácticamente donde nosotros conectamos con la audiencia, ¿sí? Excelente tu participación, maravillosa su disertación con todo lo que expuso. Felicitaciones. Vamos a escuchar a Glexi. Ok. ¿De qué color es tu vida? La vida se percibe comúnmente como un conjunto de colores que reflejan emociones y experiencias. El amarillo representa alegría y optimismo, el azul tranquilidad o tristeza, el verde equilibrio y naturaleza. Se considera una mezcla de tonalidades. El rojo es pasional, naranja enérgico, el morado sabio, que define la personalidad y cómo se interactúa con el mundo. Para muchos individuos, el color de la vida es el verde, porque es un color que distingue a nuestro planeta Tierra de todos los demás. Simboliza la vida, la naturaleza y la frescura. Estimula la paz y brinda tranquilidad al contemplar. Es simplemente cómo nuestros ojos y cerebro interpretan los colores. El verde también está presente en el mundo de las piedras preciosas. Don Miguel Ruiz y don José Ruiz, en el libro El Quinto Acuerdo, nos regala una perla maravillosa. Las palabras son tu pincel y tu vida es el lienzo. Lo que expresas con tu pincel es el modo en el que te ves a ti mismo, el modo en el que ves toda la realidad. Esta metáfora poderosa resalta la responsabilidad personal en la creación de la propia existencia, donde las palabras y acciones actúan como herramientas creativas para plasmar la realidad sobre el lienzo de la vida. Eres el artista principal y posees el poder de decir qué colores, matices y formas definen tu historia. Cada pincelada representa la esencia interior y cómo el individuo decide presentarse al mundo, siendo el artista responsable de su propia narrativa. Los invito a que hagamos un recorrido juntos para conocer los aspectos que dan el color y la belleza a tu vida, como la proyección, la responsabilidad y la actitud. Un aspecto muy importante es el pincel como proyección. Lo que se pinta con el pincel o se expresa en la vida es una extensión de la visión interna y el autoconcepto, mostrando cómo la persona se ve a sí misma. Otro factor importante es la autoría y responsabilidad. Se considera que el individuo es el artista de su vida, por lo que no debe ceder el control del pincel a otros para definir su historia. Y un detalle maravilloso es la actitud y el color. La actitud mental se compara con el pincel que colorea la vida, permitiendo a la persona elegir
cómo experimentar y mostrar su realidad. Como hemos observado a través de estos aspectos, el arte y la vida se entrelazan como herramienta de expresión personal, donde cada trazo es una elección consciente de la propia identidad. Te exhorto a no ceder el pincel y a dibujar tu vida con los más bellos colores que realcen la belleza de tu propia esencia. Maravilloso, Glexi. Fantástica esa exposición. Me encantó. Las palabras son tu pincel y tu vida es el lienzo. Y eso ya lo hemos hablado inclusive en el proceso de formación de oratoria. Muchas veces podemos tomar el pincel y hacerlo de forma suave sobre el lienzo, comunicación pasiva. O podemos tomar el pincel también y hacer grandes pinceladas, comunicación agresiva. Así que imagínense ustedes cómo es cuando estamos hablando de esto. Y cuando las palabras son el pincel, prácticamente estamos dibujando imágenes en la mente de quien nos escucha. Maravilloso, Glexi, fantástico. Hay un cierto grado de confianza y también mucha coherencia de principio a fin en tu exposición. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar, Bielka, ¿ya estás preparada? Te Sí, escuchamos. doctora, hoy va a ser diferente. Hoy la historia cambia, pero ahí voy. Muy bien, perfecto. Perfecto. La vida se escapa en el sórdido dolor de la ausencia espiritual y el desamor que el desorden causa en nuestra mente. ¿Cuál es el dolor que sufrimos hoy? En el sur de México existe o existía, y digo existe porque aún podemos tomar lo más importante de esa cultura, los toltecas, que vivían en armonía con la naturaleza, con la ciencia y con el arte. Ellos le daban gran importancia a la sabiduría ancestral, reconociendo la jerarquía y reconociendo lo que los ancestros habían acumulado en conocimiento, combinándolo con ese amor a la vida, con ese amor a la naturaleza. Tenían el arte de la contemplación, el arte de poder mirar todo su alrededor. Ahí podían darse cuenta del color de la vida y que cada cosa tiene una tonalidad como en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra tonalidad? ¿Qué estamos haciendo con esas tonalidades? ¿Cómo estamos dibujando y cómo estamos haciendo el colorido en nuestra vida? Para eso, ellos también encontraban el sentido del arte. Cantar, bailar, esculpir, porque eso les daba la conciencia de poder esculpir la vida de cada uno. Y no solo eso, sino que podían identificar que la esencia de cada ser era una obra de arte única y especial, donde en conjunto podían crear una sociedad en armonía. Y eso les daba la facultad de tener la conciencia para poder llevar sus capacidades a lo científico, descubrir cuál era el manejo real de la naturaleza, cuál era el manejo real de la vida. Yo como mexicana podría decir que me siento muy orgullosa de esa cultura. ¿Y qué estoy haciendo al respecto? ¿Estoy aprendiendo de ellos? ¿Realmente estoy haciendo caso a ese conocimiento ancestral? ¿Respeto las jerarquías? ¿Respeto la naturaleza? ¿Respeto lo que me dicen? Hoy por hoy puedo ser testigo que el arte te sensibiliza. El arte te da la oportunidad de respetar tu esencia. El arte te da la oportunidad de saber quién eres y por qué y para qué eres, en donde puedes expresar la voz del alma. Y es ahí donde podemos encontrar la libertad de ser, la libertad de poder crear y no destruir. Así que hoy honro enormemente a la cultura tolteca que me está mostrando la capacidad de poder ser una mexicana realmente con orgullo y poder contribuir a mi sociedad. Hoy me comprometo con mi cultura y hoy me comprometo con mis ancestros
a llevar a cabo este conocimiento. Y pido perdón y pido disculpas si en algún momento he sido ciega, sorda y muda. Pero hoy, ante el mundo, doy las gracias por ese conocimiento, por esa sabiduría y porque hoy podemos ser libres y tomándonos de las manos para poder ser proyección unos con otros y poder cambiar esa luz que puede cambiar al mundo. Gracias. Muy bien, excelente, Bielka, excelente representante de México. Qué fantástica tu expresión. Me encantó porque estuviste conectada todo el tiempo a tu público, a tu audiencia. Salió del corazón y eso creo que es magnífico. Y cuando comienzas diciendo, ¿qué dolor sufres hoy? ¿Cuántos dolores conocemos? Dolor físico, emocional, financiero. ¿M? Y a veces también tenemos dolor porque nuestras finanzas se han deteriorado. Y es decir, cuántas cosas nos van afectando. Y también me encanta cuál es tu tonalidad, que nosotros aprendamos a descubrir la tonalidad de nuestra existencia y que aprendamos a vivir con ella. Muy bien, excelente. Gracias, Bielka. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Griselda. Griselda. Gracias. Mis perlitas de sabiduría las he tomado del capítulo 9, el sueño de la primera atención. Hace mucho tiempo, personas sabias compararon el sueño de la primera atención con un mercado en el que miles de personas hablaban a la vez y nadie escuchaba. Esto es lo que los toltecas denominaron mitote, palabra náhuatl, que significa chismorreo extremo. En ese mitote utilizamos la palabra contra nosotros mismos y cuando nos relacionamos con otras personas utilizamos la palabra contra otros. Todo ser humano es un mago. Esto me encanta porque puede hacer cosas buenas. Y en la interacción entre magos, como seres humanos, hechizamos por todas partes con el mal uso de las palabras. Distorsionamos lo que percibimos con suposiciones, chismorreando y esparciendo veneno emocional mediante las palabras. Los seres humanos lanzamos hechizos principalmente a la gente que más amamos. Y cuando es mayor la autoridad que tenemos, más poderosos son los hechizos. La autoridad es el poder que tiene un ser humano para controlar a otros, para hacer que obedezcan. El maestro Miguel Ángel también nos habla de la conciencia. ¿Cuál es la clave para volver a la vida? La conciencia. Cuando recuperamos la conciencia, resucitamos y volvemos a la vida. En la tradición cristiana, el día de la resurrección es cuando Cristo vuelve de los muertos y demuestra al mundo la divinidad. Esa es la razón por la que estás aquí, para regresar de entre los muertos y reclamar tu propia divinidad. Es hora de regresar del mundo de los engaños y volver a tu propia verdad y autenticidad. Es hora de convertirte en el tú verdadero. La conciencia es la clave para volver a la vida y es una de las principales
maestrías de los toltecas. La conciencia te hace salir del sueño de la primera atención y te conduce al sueño de la segunda atención, en el que te rebelas contra todas las mentiras que están gobernando tu cabeza. Te rebelas y el sueño empieza a cambiar. ¿Y tú estás recuperando la conciencia? Maravilloso, Griselda. Qué linda pregunta para que pensemos, para que reflexionemos, analicemos. Me encanta esto de recuperar la conciencia, es resucitar. Es decir, si tomamos conciencia, estamos todo el tiempo resucitando y maravilloso, porque es nueva vida y nueva vida. Y quién no quiere seguir viviendo a pesar de las adversidades que están presentes. Así que miren cuánto contenido nosotros vamos, digamos, recuperando de estos libros en las lecturas que vamos haciendo y cada uno con su estado de conciencia interpreta y analiza y luego nos entregan estas cápsulas que son maravillosas y que cada uno va nutriéndose con el aporte que van compartiendo en este espacio. Muy bien. Vamos a escuchar a Marisol, a Milagros. Milagros, ¿tienes algo preparado? Milagros, Zulay. Te escuchamos. Buenas noches. Quería comentar algo sobre lo que nos indica don Miguel Ruiz en la primera parte. Tú estás programado para ser tú, seas lo que seas, y lo que tu mente piense que eres no afecta en lo más mínimo al programa. El programa no está en la mente pensante, está en el cuerpo, en lo que denominamos el ADN. Y al principio instintivamente sigue su sabiduría. Cuando eres un niño pequeño, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, cuándo te gusta y cuándo no. Sigues lo que te gusta y tratas de evitar lo que no te gusta. Sigues tus instintos y esos instintos te guían para ser feliz, para disfrutar de la vida, para jugar, para amar, para satisfacer tus necesidades. Este pequeño párrafo me recuerda al Salmo 139, donde indica: los días de mi vida ya estaban trazados antes de que uno de ellos existiera. Entonces deduzco que por más que somos domesticados, que es a lo que se refiere en la primera parte, vamos a tener una vida que ya está destinada a ser de una manera específica, porque es como que ya tuviéramos nuestros días trazados y escritos según nuestro destino. Muy bien, muchas gracias, Marisol. Precisamente el día, el evento anterior, yo hablaba de todo lo que tiene que ver con la domesticación. Y es un término que se lo utiliza en varios libros, varios autores lo manejan. Por ejemplo, El Principito se habla de la domesticación. El libro el Shock del Futuro también habla de la domesticación con Alvin Toffler. Y así nosotros vamos viendo cómo utilizan este término porque muchos lo representan como que todo comienza desde que somos pequeños. Vamos a la misma escuela, con el mismo uniforme, en el mismo auto, y vamos, de pronto hacemos el mismo proceso, desayunamos, llegamos, almorzamos, hacemos las tareas y dormimos y volvemos a lo mismo. Es decir, es un ciclo, ¿no? Así que miren ustedes la importancia también de ir sabiendo un poco más acerca de lo que es la domesticación, sus sinónimos, su etimología, sus antónimos, para que nosotros tengamos claro qué es lo que precisamente los autores nos quieren decir cuando utilizan el término, ¿no? Tener un poco más de conciencia con respecto a eso. Y el enlace que hiciste también con la última parte creo que es maravilloso porque es como que hay una conexión, un vínculo. Así que muchísimas gracias por tu aporte, Marisol. Estás en celular y pese a que estás en celular, estás ahí digamos que con el marco americano bien, no hay ningún problema. Muy bien, Zulay, ¿estás preparada? Flor Natalia tiene inconvenientes, Manuel tiene inconvenientes, Vinexa, no sé si está preparada, y Mariale, si desea opinar algo de lo que ha escuchado, o si ha leído el libro, que nos aporte también.
Ajá, ya me permite un momentito, doctora, para conversar. Zulay, ella está ingresando como segunda, tercera vez. Ha tenido dificultad con su visión, pero quiere estar, quiere Ah, aprender. ya. Ok. Binexa también ella ingresa por invitación. Ella también está ingresando por primera vez hoy. Ya. Muy Y bien. me gustaría que también ambas después vean los videos. Ya se han colocado los otros videos, incluso para todos, los videos de las clases anteriores. Y así con esto vamos aprendiendo. Pero he disfrutado los discursos de hoy. Qué hermosos, qué Así hermosos. es. Así Maravilloso. es. Muy bien. María Ale, ¿tienes algo que decirnos? Si no, vamos a tomar la palabra del día para cerrar el programa. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, Hola. Lilia. Qué placer. Martín, saludos para ambos y Igual. para todos. Muy contenta con lo recibido, con la convicción, sobre todo con lo que dicen, pues no solamente es lo que hablan, sino se percibe que entienden lo que están diciendo. Entonces, eso es importantísimo, que es la finalidad de la lectura, que logren internalizar y sobre todo ubicarlos en su tiempo. Lo han ido inclinando hacia su propia necesidad o a su propio contexto, y eso es súper importante. Pues lo que hemos escuchado en repetidas oportunidades y que debe seguir extendiéndose la voz, de cuestionar mucho, de eh, tener esa mente abierta a querer, sin pedir permiso o sin culpa, querer cuestionar todo lo que creemos que sabemos para poder buscar nuevas respuestas. Muchísimas gracias por la Ok, intervención. muchas gracias. Vamos a tomar la palabra del día, de con qué palabra califican esta participación. Comenzamos con Glexi. Tu palabra, Glexi. Color, el color de la vida. Color. Profesor Color de la Martín, vida. tu palabra. Déjeme pedirles yo las palabras, doctora, ¿me permite? Ok. Ok. Doctora Alejandrina, su palabra del día. Presencia. Presencia, Valeria. Programación. Emoción, Griselda. Divinidad. Divinidad, Amalia. Duda, Duda, Milagros. Cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras, Bielka. Conexión con la sabiduría ancestral. Conexión con la sabiduría ancestral. Excelente. Flor Natalia, Mariale está por aquí también. Manuel está que no puede ingresar. Bueno, Vinexa, primera vez que también está ingresando. Mi palabra, cultura. Ok, muchísimas gracias. Mi palabra es esencia. Y continuamos leyendo el libro. Terminamos ya prácticamente este miércoles con el libro. Prácticamente nos estamos tomando 2 días para leer esto y nos vamos con otro libro también poderoso para continuar. Recordemos que la certificación será a fines de el mes de febrero. Tenemos para aprender bastante y lo más importante es que todo lo llevemos a la práctica. La aplicación de los conocimientos es lo que nos garantiza a nosotros alcanzar esa sabiduría, esa virtud intelectual que tanto necesitamos para destacarnos del resto. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hemos terminado casi que con el tiempo y bueno, nos estamos conectando. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche para todos. Dios, Gracias. buenas Chao. noches. Chao. Gracias a todos. Chao.